dos cosas durante el entreacto. Una que aclarara más el último punto que hemos discutido, y lo voy a aclarar en realidad tomando como punto de partida el punto de partida histórico real de todo el argumento. Y la otra es que me preguntaron también si podía ampliar algo más la ejemplificación sobre el caso argentino al cual me había referido inicialmente en la presentación. O sea que vamos a ir sucesivamente sobre esos dos aspectos. En realidad, este problema del tercer hombre, es decir, del discurso de la objetividad, es algo que ha tenido sus orígenes en una disputa teológica. Es al comienzo del cristianismo. El problema fundamental era el siguiente. Dios es, de acuerdo al cristianismo, todopoderoso y al mismo tiempo es de una bondad infinita. En ese caso, ¿cómo explico yo el problema de que el mal exista en el mundo? Porque si Dios es responsable del mal, en ese caso puede ser todopoderoso, pero no es infinita bondad. Si de otro lado Dios no es responsable del mal en el mundo, puede ser infinita bondad, pero no es todopoderoso. Entonces, ¿cómo poner juntos estos dos atributos de Dios? En realidad no hay una respuesta clara a este tipo de problema. San Agustín trata de dar 5 respuestas distintas al problema, pero él mismo confiesa que sus respuestas no son respuestas adecuadas. O sea que él finalmente termina diciendo lo que pasa es que los caminos del Señor son inescrutables, o sea que no tenemos que hacernos este tipo de preguntas, que es una forma de decir déjense de hacer preguntas complicadas, ¿no? Y después, sin embargo, hay el comienzo de una respuesta, que es en realidad el comienzo de la historia que hemos estado discutiendo aquí, que tiene lugar durante el Renacimiento carolingio, en la obra de John Scotus Eriugena. ¿Qué es lo que Eriugena dice? Dice que finalmente el problema del mal no es un problema real, porque no existe el mal en el mundo. Lo que nosotros llamamos mal es simplemente uno de los estadios por los que Dios tiene que pasar para llegar a su absoluta perfección. Es decir, que Dios necesita de las imperfecciones del mundo creado para ir acercándose progresivamente a su propia perfección. Es decir, que está haciendo finalmente Scotus Eriugena el mismo argumento que Hegel hacía en la fenomenología del espíritu, solo que lo hizo Scotus 1000 años antes. Finalmente, a lo que este argumento lleva es a algo que tiene muy poco que ver con cualquier forma de ortodoxia religiosa. Es decir, porque por un lado, si se sostiene que Dios tiene que, para llegar a su propia perfección, que pasar por una serie de estadios, lo que se está sosteniendo es que Dios no es perfecto desde el mismo comienzo. Y de otro lado, si necesita pasar por estadios que tienen lugar dentro del mundo, esto significa que de alguna manera Dios es interno al campo de lo creado, es decir, que tenemos una cierta forma de panteísmo. Este argumento, sin embargo, es un argumento importante
porque va a tener una larga tradición en el pensamiento occidental. Después de Scotus-Eriugena lo vamos a encontrar ese argumento en el misticismo nórdico, en la obra de Meister Eckhart, después en Nicolás de Cusa, después en Spinoza y finalmente en Hegel y en Marx. Básicamente, en sus formas más avanzadas, cuando hemos pasado ya de las formas religiosas a las formas seculares, el argumento es el argumento que Hegel llamaba de la astucia de la razón. ¿Qué consiste este argumento? Hegel sostenía que la historia, desde el punto de vista de sus propios actores, es un proceso aparentemente irracional. Es decir, existe en el mundo el mal, existe en el mundo las contradicciones, existe todo tipo de desastres. Por ejemplo, en el prefacio a la filosofía de la historia, Hegel decía que la historia universal no es el terreno de la felicidad. Pero, sin embargo, si nosotros vemos este proceso desde el punto de vista de la racionalidad interna que trabaja la totalidad de la historia, nosotros vemos que todo lo que es aparentemente mal, oposición, contradicción, etc., es simplemente la preparación para un estadio superior. Y esto lo llamaba la astucia de la razón. Y el mismo argumento ustedes encuentran en Marx. Marx decía, al principio de la historia nosotros tenemos el comunismo primitivo. Y el comunismo primitivo es una forma social que no es contradictoria, no está trabajada por antagonismos. Después, sin embargo, fue necesario pasar por todo el infierno de las sociedades divididas en clases para desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad. Y sin embargo, al final del proceso, en un comunismo plenamente desarrollado, el sentido de todas las etapas anteriores va a ser claramente revelado. O sea, que hay una objetividad histórica que pasa por detrás de la conciencia de los propios agentes sociales. Los agentes sociales van a tener siempre una conciencia deformada, pero el sentido objetivo de la historia es un sentido plenamente racional. Es decir, que ustedes lo que tienen es exactamente lo que describíamos acá. Esta historia, cuyo sentido objetivo escapa a los agentes sociales, tiene una lógica interna que solamente se va a revelar al final del proceso. O sea que lo que se presenta como el momento de choque, el momento estrictamente antagónico, es en realidad una mera apariencia. La historia considerada como proceso objetivo tiene una estructura unitaria. ¿Está claro ahora? Es decir, que finalmente ustedes ven cuál es la opción. Si nosotros tenemos una noción de la historicidad como dominada por una lógica inmanente, en ese caso el antagonismo tiene que ser necesariamente una forma apariencial. Si no hay tercer hombre, es decir, si la historia no tiene esta lógica interna inmanente, en ese caso, el momento del choque, el momento del antagónico, es constitutivo en el sentido trascendental del término. Es decir, que nosotros tenemos una historia dominada por antagonismo, pero la historia en sí misma no es un proceso coherente. Es decir, que finalmente el momento del antagonismo es constitutivo de las identidades. De esto se puede pasar a otro aspecto que en realidad no sé si hay tiempo
para tratarlo hoy, porque hay otra pregunta que me querían formular, pero que es la cuestión de la centralidad ontológica de la retoricidad, que eso lo he tratado en un ensayo que está publicado en un libro que tú tenías ayer, me mostraste, Misticismo, Retórica y Política, que es la cuestión de la centralidad de lo retórico en la constitución de la objetividad. Pero no sé, eso quizás entrar en todo ese problema ahora sería entrar en un... Si hay tiempo después, puedo en todo caso volver sobre el problema. Por ejemplo, es una cuestión que he discutido muchas veces con el pasado, con Derrida. Él sostenía siempre la centralidad del proceso de la catacrisis en la constitución de la objetividad. Y yo estoy de acuerdo con él bastante en ese tipo de enfoque. De modo que si quieren ustedes después puedo volver sobre este problema. Pero lo que me habían pedido es si podía volver al ejemplo argentino y volver a explicar un poco cómo fueron los orígenes del peronismo. ¿Está bien si hablo de eso? Bueno, como ustedes quieran, puedo hablar o de la catacrisis o del peronismo. ¿De la catacresis? Bueno, si quieren hablo de la catacresis y si queda tiempo después vuelvo al peronismo. El problema fundamental es el siguiente. ¿Qué es una catacresis? Una catacresis es un término figural para el cual no existe un término literal. Por ejemplo, si yo digo, como decía Góngora, postezo de la montaña, para hablar de una caverna, allí eso es una metáfora, porque en lugar de decir bostezo de la montaña, puedo decir caverna. Pero si yo hablo de las alas de un edificio, ahí alas es un término figural, porque el edificio no vuela, evidentemente, pero de otro lado no hay un término literal que lo pueda sustituir. Y el argumento central de la catacresis es que hay catacresis siempre que el término figural da el sentido, primero, de un determinado contenido. Es decir, cuando no hay término literal que sustituye un término figural, tenemos una catacresis. Ahora, el argumento que Derrida después hizo, con el cual yo estoy sustancialmente de acuerdo, es que en realidad todo término figural dice algo más que lo que el término literal diría. Si yo digo bostezo de la montaña en lugar de decir caverna, con esa forma figural estoy diciendo algo, estoy describiendo algo que el puro término literal sería incapaz de transmitir. O sea, que siempre todo tipo de término figural tiene una dimensión catacrética que le es inherente. Y esta función catacrética, el argumento es constitutiva de la significación. Y este es el punto que tendría que, en realidad, explicar. Voy a tomar como ejemplo un caso que he analizado en un ensayo, que es un ejemplo tomado de Paul de Man, el crítico belga norteamericano. Paul de Man analizaba la función del cero, el número cero, en Pascal. Y el argumento que hacía era el siguiente. Según Pascal, el 1 es algo que está en los bordes de la significación numérica. ¿Por qué?
Porque el 1, por un lado, no es un número propiamente hablando, porque carece de pluralidad. Pero de otro lado, todos los números se constituyen sobre la base de adicionar unidades. O sea que de alguna manera el 1 está en el límite entre lo numeral y lo no numeral. Pero cuando pasamos al 0, la situación es distinta. Una de las cosas que Pascal intentaba hacer, por razones que no nos conciernen ahora, era describir el orden del tiempo, el orden del espacio y el orden del número. Y sostenía que tenía que haber entre los tres una homología fundamental. Entonces, el orden del tiempo se constituye sobre la base de lo que él llamaba el instante. Ahora, el instante es exactamente lo que no es temporal, y sin embargo, el tiempo solamente se constituye como una sucesión de instantes. De otro lado, el espacio es lo mismo, la adición de una unidad a otra unidad, y sin embargo, estas adiciones adicionan algo que en sí mismo no es espacial, y sin embargo el espacio lo requiere. Y él sostenía que desde el punto de vista del número, la serie numérica tenía que empezar con el 0. Ahora, Bertrand Russell y Frege, 300 años después, llegaron a la misma conclusión, de que solamente se puede constituir el orden numérico como una sucesión estable en la medida en que el 0 sea el primer número y no el 1. Ahora, el 0, diferente del 1, carece totalmente de numeración. Es decir, el 0 es la ausencia de número. En ese sentido, el 0 no es un número. Pero, de otro lado, si yo necesito empezar de una manera lógica por el 0, en ese caso, al nombrarlo, al darle un nombre 0, estoy transformando al 0 en un 1. Y si lo estoy transformando al 0 en un 1, estoy entrando en algo que pertenece al orden de lo figural. Es decir, que tenemos una catacresis en el sentido que discutíamos anteriormente. Ahora, si esto es así, en ese caso, ese elemento numeral, que no es un número, se transforma en sí mismo en la condición del número. Y ustedes tienen exactamente lo mismo que discutíamos antes en términos del nombre y el concepto. Todas las demandas son demandas concretas, pero esa demanda más global, que es la que da el nombre a toda la serie, es algo que no pertenece al campo de las demandas. Es algo que es la condición de las demandas, es el nombre de todas las demandas, pero no es una demanda en sí mismo. El nombre de Perón, yendo al ejemplo anterior, une todas estas demandas particulares, pero en sí mismo el nombre de Perón no es una demanda, es lo que es la condición de la totalidad del campo de las demandas. Una vez que ustedes están en ese nivel, ustedes ven que el campo de la retórica y el campo de la objetividad son campos que se superponen exactamente. Es decir, no habría significación si no hubiera un componente retórico. Pero al mismo tiempo ese componente retórico es algo que va más allá de la significación. Todo este argumento que yo se lo estoy presentando ahora desde el punto de vista lingüístico, también se podría presentar
desde el punto de vista de la teoría de los conjuntos, como el conjunto, lo que se llama el conjunto vacío. Es decir, si yo digo todos los elementos que forman parte de un conjunto y nombro ese conjunto, al ser nombrado, es algo que no puede ser un integrante del conjunto mismo. Eso es lo que se llamó, por ejemplo, la paradoja de Russell en matemáticas, y que después estuvo a la base de una serie de especulaciones topológicas. Eso es un poco el argumento. Y ahora, si quieren, pasamos al peronismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo empezó a surgir el peronismo? Ustedes tienen que pensar en cómo funcionaba el sistema político argentino hasta los años 30. Era un sistema político de base esencialmente clientelística. Había tres niveles. Había un nivel más bajo, que era lo que se llamaba el nivel de los punteros. Punto en Argentina es la forma muy vulgar de decir hombre. Entonces el puntero es el que controla a una serie de hombres, es decir, los votos, básicamente. Entonces el puntero dominaba, por ejemplo, cuatro manzanas en una ciudad. Entonces allí el puntero hacía un pacto político implícito. Si ustedes, por ejemplo, habían dado una puñalada a alguien en un baile y estaban en la comisaría, el puntero era el amigo del comisario y lo sacaba. Si ustedes necesitaban una cama de hospital en una época en que el servicio de salud público era mínimo en la Argentina, en ese caso el puntero conseguía la cama de hospital. Si su hija se había recibido de maestra y necesitaba un cargo, él conocía a alguien en la municipalidad que le iba a conseguir un cargo de maestra. Y a cambio de eso, ustedes les daban el voto. Esto era el nivel de los punteros. Por encima del nivel de los punteros estaba el nivel de lo que se llamaban los caudillos. Y los caudillos dominaban todo un barrio y se ponían de acuerdo con una serie de punteros. Y encima de esto estaban lo que se llamaban los doctores, que no es que tuvieran PhDs, ¿no? Se llamaban los doctores, eran los políticos, los que eran los senadores, diputados, etcétera. Y si ustedes querían ser elegidos, lo que tenían que hacer es empezar a negociar con los caudillos y los caudillos con los punteros, y de esa manera entonces se elegía alguien al Parlamento. Ahora, ese sistema funcionaba en la Argentina bastante bien, en el sentido de que el país estaba en un proceso de expansión económica muy rápida. Entonces todas las demandas que venían aquí desde la base, que se proyectaban al sistema, el sistema las respondía. Finalmente los senadores y los diputados daban subsidios al club de fútbol de tal barrio o satisfacían las demandas de los punteros y de los caudillos de esa manera. Y todo funcionó relativamente bien hasta la crisis del 30. Con la crisis económica del 30, entonces lo que empieza a ocurrir es que hay demandas, por ejemplo nuestras demandas aquí, hay demandas que son presentadas a los mecanismos clientelísticos del sistema, y los mecanismos clientelísticos del sistema son incapaces de responder, porque ya no hay dinero simplemente para repartir. Entonces empieza a crear una típica situación prepopulista, es decir, una acumulación de demandas insatisfechas y un sistema institucional que no puede darles satisfacción. Y de esa manera empieza a haber un cierto cortocircuito. Lo que va a ocurrir al final es que de pronto alguien desde la cúpula del sistema va a empezar a interpelar a todas estas demandas insatisfechas de la base
y va a presentar un discurso alternativo que va a romper con toda la institucionalidad de tipo tradicional. Porque lo que puede ocurrir es que si estas demandas son insatisfechas, entre esas demandas se empieza a crear un cierto estilo de solidaridad entre ellas mismas. Y de esa manera se empieza a crear una especie de simbología prepopulista que después va a cuajar en el momento del peronismo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos ideológicos a través de los cuales estas demandas se van constituyendo? Durante los años 30 empieza lo que se llama en Argentina el proceso de sustitución de importaciones, como en toda América Latina. Es decir, que la gente en los distritos rurales encuentra sus condiciones de vida deterioradas, entonces empiezan a migrar a las grandes ciudades del litoral, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y allí empiezan se transforman en obreros industriales en todo este proceso de sustitución de exportaciones que está teniendo lugar. Ahora, esa gente que va a las ciudades empieza a encontrar en las ciudades todo tipo de problemas. Problemas de la violencia policial, problemas del suministro de agua, problemas de habitación, dificultades de todo tipo, la nueva disciplina de la fábrica y una reacción que casi normal fue reafirmar los valores culturales de las zonas agrarias de origen como forma de crear una respuesta cultural más global en estas nuevas zonas. Ahora, sociólogos funcionalistas tontos han dicho estos son resabios culturales, cultural lags. En realidad no eran resabios culturales, porque a través de la reafirmación de esos valores tradicionales iban constituyendo una nueva cultura de la resistencia. Y cuando la protesta de clase media contra el régimen oligárquico surge a comienzos de los años 40, lo que la gente va a hacer es utilizar estos elementos ideológicos de los migrantes internos, porque eran las únicas materias primas ideológicas que en este tipo de sociedad expresaban un anti-status quo radical. Entonces, el momento fundamental es cuando esto ya no ha dejado de funcionar en términos de integración vertical. Lo que antes hemos llamado sistema de diferencias ha sido sustituida por un sistema prevalente de equivalencia. Y, de otro lado, lo que se da es que hay una interpelación que viene desde fuera del sistema tradicional, que va a ser el discurso de Perón, y que va a lanzar a la arena histórica todos estos sectores que no tenían cabida dentro de la estructura tradicional. Y eso es más o menos lo que fue el origen del peronismo, de una forma muy simplificada, desde luego. Después de eso está cómo se movilizó, cómo se vehiculizó el peronismo como sistema político, es decir, cómo se dio la integración de estos nuevos sectores, porque evidentemente si ustedes estaban en esta posición, ya no necesitaban ir al puntero para conseguir una cama de hospital, porque existía el hospital sindical. Y los sindicatos se constituyeron en un sistema político alternativo que prácticamente duplicó el sistema de tipo tradicional. En fin, esto es lo que puedo decir así en una forma muy esquemática sobre los orígenes de ese proceso. Si ustedes tienen más preguntas acerca de esto, de la catacrisis, de lo que sea, podemos pasar a una discusión más amplia ahora, ¿no?
Bueno, el problema es que cómo se empezó a dividir, a fracturar históricamente el peronismo, que eso es lo importante. Porque durante el gobierno de Perón, lo que se produce es un rápido proceso de acumulación interna. Había prácticamente nacionalizado el comercio exterior, había nacionalizado el Banco Central, los productores rurales, que eran la oligarquía terrateniente, tenían que vender a una entidad estatal la totalidad de su producción, que la entidad estatal se los compraba a 100 y los vendía al mercado, en el mercado internacional a 300, y los 200 que quedaban allí se transformaban en crédito para la pequeña y la mediana empresa, y entonces hubo una enorme expansión económica. A finales de la década del 40, lo que empieza a ocurrir, sin embargo, es que esa expansión interna ha tenido lugar fundamentalmente en industrias que eran de trabajo intensivo. Entonces hubo una larga discusión entre la CGT, la Central Sindical, y la Dirección de Fabricaciones Militares. La Dirección de Fabricaciones Militares quería dedicar el grueso de la renta agraria a crear una industria pesada. Y la CGT quería, al contrario, que fuera la industria liviana la que predominara, porque era la que era de trabajo intensivo y ellos tenían mejores condiciones de negociación de los salarios. Bueno, la CGT ganó la discusión esta, y el resultado es que a comienzos de los años 50 hubo una crisis de reequipamiento fundamental. Es el momento en que Perón dice: esta revolución se ha acabado y solo puede aumentar y solo puede seguir sobre la base de una mayor productividad. Y entonces empiezan a formarse dos líneas generales. Una línea que es lo que fue la derecha peronista después, que decía: tenemos que hacer la paz con el sector agrario y continuar el proceso de industrialización sobre la base de inversiones extranjeras. Y la izquierda peronista, que decía: lo que tenemos que hacer es nacionalizar la tierra y dedicar la totalidad de la renta agraria a la industrialización pesada. Y Perón oscilaba entre las dos tendencias y finalmente en el proceso de oscilación cayó. Ahora, después de eso empieza el segundo proceso, el proceso al cual me he referido anteriormente en mi exposición. Es decir, que la solución de la oligarquía restaurada no funcionó. El país entró en un proceso de rápida desinstitucionalización y los significantes vacíos del peronismo pasan a ocupar un lugar cada vez más central. Por ejemplo, el proceso que en la Argentina se llamó la nacionalización de las clases medias, que finalmente fue la peronización de las clases medias, es algo que tiene lugar en los años 60 y a comienzos de los 70. Cuando llega el momento de Isabel, usted allí tiene una división marcada entre los dos sectores, entre la izquierda peronista y la derecha peronista, y no había la menor posibilidad de convergencia entre los dos sectores. Perón trató al principio de hacer un papel bonapartista entre las dos tendencias, pero el proceso de lucha había llegado a un punto tal en que cada uno de los sectores se consideraba el enemigo jurado del otro sector. O sea, el ser peronista significaba muy poco en ese momento. Y cuando llega el momento de Isabel, evidentemente es el momento de la disolución de todo ese sistema. ¿Usted quería hacer una pregunta más específica? No, que con respecto a lo del
Cuando usted se refería antes a lo del significante vacío, Sí. Siempre todo ello era un referente que terminaba en Perón, que se suponía que iba a terminar resolviéndolo todo, ¿no? Pero una vez que Perón es incapaz de resolver nada, sin embargo continúa el peronismo durante bastante tiempo y llega a ser representado por gentes como Isabel, que tienen detrás de sí pues muy poca carga ideológica y muchísimo menos una figura como la de López Rega, ¿no? A eso es a lo que me refería, cómo era posible que hubiera terminado deviniendo en este par de figuras. Bueno, es que el peronismo era en parte eso también, hay que verlo. La izquierda peronista y la derecha peronista no tenían nada en común al final de este proceso. Y la derecha peronista era gente como Isabel, López Rega y todo este tipo de fenómenos, ¿no? Pero el peronismo que está hoy en el gobierno de la Argentina es completamente distinto. ¿Por qué distinto? ¿Cómo? ¿Por qué distinto ahora el de Kirchner? Porque, bueno, en primer lugar es más bien de izquierda, es centro-izquierda. En segundo lugar, todos los sectores del peronismo que acompañaron a Isabel están fuera del poder hoy día. Pero con respecto, digamos, a la discusión que mencionabas antes. Sí, con respecto a la... ¿Sí? ¿Sí suena? Sí. Con respecto a la discusión que mencionabas antes, que hubo a finales de los años 40, que fue una discusión, digamos, una disyuntiva estratégica entre el modelo de industria liviana, intensiva en mano de obra, industria pesada, intensiva en capital fijo, etcétera, que decidió el futuro de la Argentina desde el punto de vista económico. ¿Algo de eso juega ahora en el caso de este peronismo de Kirchner o no? Yo creo que es completamente distinto hoy día. Por empezar, el peronismo de Kirchner viene de toda la experiencia del menemismo, del fracaso del menemismo durante los años 90 y del el fracaso del modelo neoliberal. Es decir, lo que es el kirchnerismo desde el punto de vista de la política económica es un intento pragmático de reintroducir la regulación estatal dentro de mecanismos de mercado que habían sido liberados prácticamente a la buena de Dios durante los años menemistas. Kirchner viene de la izquierda peronista. Él era un militante de la juventud peronista en los años 70. Es decir, viene de Montoneros, de toda esta... No exactamente de Montoneros él personalmente, pero ligado a toda a esa tradición. Y los equipos del kirchnerismo vienen también de la izquierda peronista de los 70, en su gran mayoría. Por ejemplo, Kirchner es muy pro-Mercosur y está en una alianza estratégica con Chávez muy estrecha. Sí, a mí me gustaría que hiciera usted un poco una síntesis de lo que ha dicho. Quiero decir, usted ha nombrado determinados instrumentos, que si el significante vacío, que si las relaciones de equivalencia, los antagonismos sociales. Entonces, yo supongo que son unos instrumentos de análisis político, de la realidad política o del discurso político. Sí. Entonces, ¿a dónde nos llevan estos instrumentos? Es decir, ¿cómo se utilizan? O analizando la realidad política con estos instrumentos, ¿a dónde se llega? Es decir, ¿qué nos aportan a la hora de analizar el devenir político actualmente? Bueno, son instrumentos fundamentalmente de carácter teórico para explicar cómo se estructuran los espacios políticos. Yo creo que todo espacio político se estructura o bien con una lógica institucionalista o bien con una lógica populista. Es decir, desde el punto de vista de una lógica institucionalista pura, a lo que eso llevaría sería la transformación de la política en pura administración, por las razones que he explicado. Y desde el punto de vista de una lógica populista pura, eso conduciría a la división del espacio social en dos sectores antagónicos. Ahora, lo que yo considero es que ningún sistema político puede ser exclusivamente populista o exclusivamente institucionalista. De una u otra manera, tiene que mezclar
o tiene que combinar estas dos variantes digamos, con componentes distintos. Es decir, una política puede ser más institucionalista o puede ser más populista, pero nunca va a ser exclusivamente una o la otra. Y de alguna manera lo que estas categorías tratan de hacer, significante vacío, significante flotante, que es una categoría que no he tenido tiempo de explicar, pero que también es central en el análisis, es ver cómo cada sistema político se organiza en torno a estos parámetros. Pero no sé si usted quiere hacerme una pregunta más específica. ¿Sí? Bueno, iba un poco por ahí y sobre todo si el análisis, si estos conceptos que usted dice que van desde el institucionalismo al populismo, ¿esto se aplica a la política moderna? ¿Se aplica, es una manera de explicar la historia del devenir político desde, no sé, desde los griegos hasta ahora? Y luego, por otra parte, cuando usted ha hablado del antagonismo, ¿antagonismo y dialéctica en el sentido hegeliano serían lo mismo? No, yo creo que dialéctica, bueno, ya esa es otra discusión, pero dialéctica no es algo que se puede concebir en términos de antagonismo, porque la dialéctica se basa en la contradicción, y por las razones que he explicado, una relación de contradicción no es una relación antagónica. Las relaciones dialécticas no pueden explicar los antagonismos sociales. Los antagonismos sociales, por eso mismo, son algo que escapa a la objetividad. Si por objetividad se entiende un fundamento positivo a partir del cual las relaciones conflictuales serían explicadas. Pero ese es parte de mi argumento. Es decir, es lo que he tratado de explicar en la otra hora. Es decir, que las relaciones antagónicas no son ni oposiciones reales ni contradicciones en el sentido dialéctico. Pero entonces, ¿constituyen cada una sus identidades o hay una lógica aparte de ellas que explica el devenir de la historia? Yo no creo que haya una lógica que explica el devenir de la historia. Yo no creo que, por ejemplo, haya algo que se pueda llamar el devenir de la historia como un objeto unificado y preciso. Hay procesos históricos, pero no hay un proceso de la historia. Eso es lo que sería, me parece, la diferencia entre la forma en que hoy día pensamos a la historia y la forma que la pensaba un Hegel o incluso un Marx. Bueno, decía Althusser alguna vez, hablando de Lenin como filósofo, que el problema de la filosofía era la lucha por las palabras. ¿Cómo? ¿No? Que el problema de la filosofía era la lucha por las palabras. Sí. Y claro, el asunto es que en la perspectiva que has presentado, tanto ayer como hoy, pues desaparece, por ejemplo, una palabra como clase social, ¿no? Y entonces yo me pregunto ¿qué significa haberla pretermitido, para usar un término retórico? Bueno, yo creo que, por ejemplo, la categoría de clase es una categoría que ya no define actores políticos. Es decir, el marxismo tradicional estaba basado en la noción de clase, pero estaba basado en una noción de clase definida por un proceso que era la simplificación creciente de los conflictos sociales bajo el capitalismo. Es decir, la idea era que el campesinado y las clases medias iban a desaparecer y que al final de la historia lo que íbamos a tener es una masa proletaria homogénea que iba a tener un enfrentamiento directo con la burguesía. La proletarización creciente llevaba a eso, y todo el análisis de clases se fundaba en este tipo de perspectiva. Yo creo que lo que hoy tenemos que hacer es pasar desde la noción de clase como unificación de un conjunto de demandas a la idea de una pluralidad
de demandas. Y entonces esa pluralidad de demandas articuladas alrededor de identidades populares definen las identidades colectivas de una manera distinta que la perspectiva tradicional de clase. Por ejemplo, hoy día hay varios intentos de moverse más allá de la perspectiva clasista. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que Michael Hart y Antonio Negri han llamado la multitud. Ellos también reconocen que la clase, en el sentido tradicional, ha dejado de ser un actor colectivo. Bueno, existen en algunos un enclave minero o sectores así, pero las líneas fundamentales no van en el sentido de la constitución clasista de los sujetos. Ahora, lo que ellos llaman una multitud, ellos también partirían de una noción como la de demanda, como la que nosotros partimos, pero ellos piensan que hay una tendencia de todas estas demandas a ligarse a sujetos globales que ellos llaman multitud y que serían naturalmente progresistas. Yo no creo que este sea el caso. Es decir, yo lo que creo es que esas demandas pueden articularse en una pluralidad de formas, algunas de las cuales llevan en una dirección progresiva, otras llevan en una dirección diferente, pero la forma en que van a cristalizar en términos de identidades populares más amplias no está definida desde el comienzo, sino que requiere el momento de la articulación política. Por ejemplo, Hart y Negri vienen de la tradición operaísta italiana, y la tradición operaísta italiana de los años 70 era muy reacia a aceptar el papel de la articulación política como forma de mediación colectiva. Mientras que para mí el momento de esa articulación es absolutamente fundamental. Sí. Sí. En relación con lo que está diciendo ahora, hay algo que me ronda un poco en la cabeza desde el principio de esta tarde, y es la noción del significante vacío, que me parece que es un término heurístico, en fin, que podemos utilizar así. Pero yo me pregunto si realmente el significante es vacío. Es decir, o sea, usted ha insistido bastante, bueno, ha insistido, se ha puesto del lado de una, en fin, teoría del nominalismo antidescriptivista, del lado de Krepke, etcétera, pero en la articulación de identidades políticas realmente es tan absolutamente contingente. Es decir, el peronismo no es algo tan contingente. Por ejemplo, cuando hay una nostalgia por Perón en los años 60, está basada en algo, es decir, funcionó en su momento. ¿Me explico? Sí. O sea, no estoy seguro de si usted mantiene que el significante está absolutamente vacío y la articulación de una identidad popular en torno a una demanda que ejerce la función de, en fin, de punto nodal, que menciona usted este término, ¿no? en el libro de Hegemonía y Estrategia Socialista, me explico, que ejerce la función de un nodo en torno al cual se articula todo lo demás. O sea, esto realmente es como, pues vamos a elegir este significante, o yo creo que hay otras cosas, ¿no? Sin querer ser causalista, mecanicista, etcétera, pero... Yo creo que los significantes, para ser hegemónicos, tienen que ser tendencialmente vacíos, pero no pueden ser nunca totalmente vacíos. El problema es el siguiente. Vamos a un ejemplo que he mencionado marginalmente ayer, el caso de Solidarność en Polonia. Al principio, las demandas eran las demandas de los astilleros Lenin en Gdansk, y eran demandas muy específicas. Por el hecho de que esas demandas específicas se plantean en una sociedad en la cual muchas otras demandas no eran satisfechas, entonces los símbolos de Solidarność pasan a tener esta proyección más vasta. Ahora, cuando llegan a tener esa proyección más vasta, por las razones que hemos discutido, tienden a ser, tendencialmente se transforman en vacíos, en el sentido de que la ligazón con la demanda originaria empieza a ser cada vez más tenue. Pero, de otro lado, esa ligazón nunca se pierde totalmente. Es decir, que
la tendencia al vaciamiento es una tendencia, pero nunca puede llegar a suprimir totalmente un cierto punto de referencia. Ahora, puede llegar a ocurrir perfectamente en algunos otros casos, no ocurrió en el caso de Polonia, pero podría haber otros casos en que finalmente ligazón originaria se pierde totalmente, pero alguna otra ligazón originaria se establece en el camino. O sea que siempre la lógica de los significantes vacíos va a ser una lógica parcial, es decir, vacuidad total significaría que ya no hay referencia particularística, pero todo el argumento que hemos estado haciendo es que un elemento particularístico asume la función de representación de la totalidad, que es, por ejemplo, lo que la clase hegemónica era para Gramsci. Si hubiera solamente particularismo, tendríamos una clase corporativa. Si hubiera solamente vacuidad, tendríamos un significante cuyos lazos con las particularidades se hubiera perdido completamente. Pero yo creo que ni es ni tanto ni tampoco. Siempre de alguna manera hay una cierta zona intermedia en la cual la política se construye. Como me acuerdo que decía en Argentina Abelardo Ramos, la política no se construye, no estamos ni en el manicomio ni en el cementerio. Es decir, en el cementerio estaríamos si hubiera una ligazón corporativa total. El manicomio sería si tuviéramos una falta total de anclaje. Pero esa lógica de los anclajes parciales es exactamente lo que es importante, me parece, para el análisis político. Sí. Sí. Me da la impresión de que quizá el significante vacío sustituye a la noción de ideología del siglo XIX, en el sentido de que a partir de cierto momento lo que aglutina la lucha política es fundamentalmente una ideología, sobre todo con el marxismo. Es decir, hay una idea del mundo, para cambiar el mundo, para hacerlo mejor, que va a satisfacer todas las necesidades sociales y no solamente las demandas estas, porque estas demandas parecen demandas puntuales, ¿no? Que no obedecen a ninguna nación de cambiar el mundo ni de cambiar el sistema político, sino simplemente de satisfacer esas demandas. Usted ha puesto ejemplos, además, transporte, vivienda, no sé qué. Mientras que, por ejemplo, el marxismo iba más allá. Se suponía que había una forma de enfocar el mundo ideológicamente más justa que por arte, cuando se llevase a cabo, iba a satisfacer todas las demandas de ese tipo y más, ¿no? Parece que como eso no es posible, como mueren las ideologías que vienen de la utopía, etcétera, etcétera, entonces el significante vacío sustituye a esto. Entonces habría dos mundos, el del significante vacío sustitutivo de la ideología y otro más pragmático que ni siquiera necesita sustituirla, que sería el institucional, que ya ni se plantea agarrarse a nada que le dé unidad porque no lo necesita, ya tiene una institución y lo único que le preocupa es simplemente satisfacer puntualmente los intereses en una sociedad moderna. Bueno, hay varios problemas importantes en lo que usted señala. En primer lugar, la categoría de ideología. Yo creo que la categoría de ideología ha entrado en un descrédito grande por dos tipos de razones. Porque había dos formas de entender tradicionalmente la ideología. La primera era la idea de falsa conciencia. Por ejemplo, la forma en que un Lukács desarrolla el argumento. Eso hoy día está desacreditado porque la idea de que haya ideologías, ideas paradigmáticas pertenecientes a un determinado sector que expresan la verdadera esencia de ese sector, es algo que hoy día nadie ya sostiene. O sea que la noción de falsa conciencia ha sido más o menos abandonada. Y de otro lado, la ideología también era considerada, por ejemplo, en el althuserianismo,
como un nivel de la formación social. Pero eso obedecía a una imagen en la cual lo social se estructuraba económicamente, con una lógica casi naturalística, políticamente y después ideológicamente. Las ideologías eran ideas en la mente de los hombres. Esa versión también de lo ideológico ha sido abandonada, porque hoy día sabemos que la economía no se estructura fuera de un mundo de ideas, sino que los mecanismos que tradicionalmente se llamaban ideológicos operan también en el seno de lo económico, y de otro lado que no hay ideas simplemente en la mente de los hombres, sino que esas ideas aparecen siempre ligadas a prácticas sociales. Es por eso que yo creo que la noción de discurso ha reemplazado en buena medida la noción de ideología, excepto que la noción de discurso se aplica a todos los ámbitos de la vida social. En cuanto a que las demandas sean puntuales, ese es otro problema al cual yo respondería de la siguiente manera. Usted puede encontrar acá que hay una demanda referente a vivienda, supongamos, que es una demanda puntual, pero nunca se dan las demandas en una forma tan puntual. Generalmente el que reclama el derecho a la vivienda es porque reclama derechos en un sentido también más amplio, y porque tiene una imagen de lo que la gente tiene derecho en la sociedad. O sea que todas las demandas puntuales siempre se dan inscritas en discursos de tipo más global. Y esos discursos de tipo más global serían, yo no utilizaría la palabra, pero serían ideológicos en el sentido de lo que usted, en el que usted lo afirma. Es decir, hoy ya no son las ideologías del siglo XIX, del marxismo clásico, pero son, evidentemente, si ustedes tienen el PP o el Partido Socialista, el PSOE, evidentemente las demandas que esos movimientos vehiculizan se dan dentro de conjuntos discursivos más estructurados que abarcan una variedad de cosas. Lo que ocurre es que si esos conjuntos discursivos no logran absorber demandas durante un cierto tiempo y se empiezan a acumular demandas insatisfechas, finalmente esas demandas van a explotar de una u otra manera. Pero esa otra manera tampoco va a ser la explosión puntual de demandas, va a ser un contenido ideológico global que va a sobrevenir. El peronismo, cuando en el momento que sobreviene, da expresión a muchas demandas que no habían sido vehiculizadas en el régimen oligárquico anterior. Pero el momento en que explotan, no explotan como demandas puramente puntuales, explotan como un conjunto discursivo mucho más amplio, que al principio era muy proteico, era muy impreciso en sus configuraciones, pero de todos modos era siempre una cierta totalidad. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo de, efectivamente, que las ideologías ya no tienen el sentido de antes. Por eso ponía el ejemplo, que realmente parece que ese significante vacío las sustituye de alguna forma, porque la ideología lo que sí hacía era dar coherencia a cada cual que se posicionaba en un sitio de su concepción del mundo o de la forma en que iba a conseguir todas sus demandas. Ahora, como usted ha puesto el ejemplo, por ejemplo, en muchas ocasiones las demandas pueden ser las mismas de uno del PP que de uno del PSOE, porque los dos quieren una casa mejor, o hay gente que, como ya hay interclasista, a lo mejor hay gente con pocos recursos en uno y en otro sitio, y realmente si uno se posiciona en un sitio u en otro, ya no depende de una ideología, sino de alguna cosa, no sé cómo llamarla, vacía, mágica o lo que sea, que hace que unos estén en un sitio y otros estén en otro, pero que no tiene mucha coherencia y no responde a una concepción global que vaya a explicar por qué mis demandas puntuales se colocan en un partido y unas muy parecidas a las mías o incluso idénticas a las mías se colocan en otro. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, con lo que usted acaba de decir.
la función de un significante vacío es siempre la función de cerrar una cierta totalidad. Y a veces lo que cierra una cierta totalidad es algo que nadie hubiera previsto inmediatamente antes. Voy a darle un ejemplo muy específico. En el siglo XIX en Brasil hay un enorme desarrollo de los movimientos místicos en las zonas rurales. Y hay un Antonio Conselheiro, un predicador milenarista, está dando vueltas por el sertão y tratando de dirigirse a la gente con su mensaje, y no tiene mayor éxito. Pero empieza al comienzo de los años 90 un proceso de cambio en Brasil por el cual, por ejemplo, se construyen los ferrocarriles y la gente y los campesinos son expulsados de alrededor de las vías. Empieza el Estado a tratar de recaudar impuestos, cosa que no había ocurrido nunca en los distritos rurales en Brasil. Y un día, empieza a haber un cierto fermento, es decir, empiezan a haber lo que hemos llamado antes demandas que no pueden ser institucionalizadas a través de los canales tradicionales. Y un día llega Conselheiro a una aldea y encuentra que allí la gente se ha sublevado porque los recaudadores de impuestos querían cobrarles los impuestos. Y entonces pronuncia la frase mágica, en su sentido, es: la república es el anticristo. Y a partir de eso comienza un enorme movimiento que abarcó a miles y miles de personas de todo el sertão, porque todas las demandas insatisfechas que no habían podido ser formalizadas, de pronto plasmaron alrededor de ese tipo de discurso. Pero no eran las demandas puntuales, era simplemente el discurso el que dio la posibilidad de que las demandas puntuales pudieran llegar a plasmarse y a presentarse. Y siempre los cambios ideológicos importantes son cambios así globales. Nunca es un proceso acumulativo de una demanda y otra demanda y otra demanda. Lo que puede llegar a ocurrir, que sería el otro proceso, sería que durante mucho tiempo un discurso que había sido hegemónico empieza a no satisfacer una gran cantidad de demandas. Y eso no lleva a su caída inmediata, pero lleva a su erosión, de modo que un buen día otro cambio lo va a sustituir, pero esos cambios son siempre cambios globales. Sí, no, dos observaciones rápidamente. Digamos, el tema de que las ideologías pasaron me recuerda pues un opúsculo de Gonzalo de Mora. ¿De quién? De Gonzalo de Mora. Ajá. Que pues no sé si lo conoces, pero fue alguien que en el año 53 o 54 publicó en España un opúsculo que se llamó precisamente El fin de las ideologías, cosa que venía muy en la línea del fascismo, porque cuando Goebbels prohibió la crítica de arte en la prensa alemana, lo hizo precisamente con el argumento de que no se trataba ahora de discutir ideas en torno a las obras de arte, sino de hablar de las obras de arte. Sí. Pero a mí me parece que la ideología liberal, que es anterior a la marxista, está más viva que nunca. Lo que pasa es que si el PP o el PSOE encuentran dificultades para establecer conceptualmente o ideológicamente diferencias, es porque comparten la ideología básica del liberalismo. Yo creo que ideologías muertas, no. Lo que hay es la hegemonía, y más que la hegemonía, para no entrar ahora en turbulencias conceptuales con respecto a lo que has venido presentando, la ideología dominante en este momento en el mundo es el liberalismo, al punto que los franceses, unos pensadores franceses han dicho, es el pensamiento único. El contenido del pensamiento único es la ideología liberal, que es una ideología, ¿no? Porque Bush invade Irak para liberarlo. Sí. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Cuando dije, hice la crítica a la categoría de ideología, no es ideología en ese sentido en que tú la
la planteas, sino a la ideología como categoría teórica dentro de la teoría marxista, pero que hay ideologías en el sentido de discursos globales, es, bueno, todo lo que hemos estado planteando son la construcción y reconstrucción de universos ideológicos, ¿sí? Ok. Pues entonces, si no hay más preguntas, damos por clausurado el seminario. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias también al profesor Laclau por la paciencia. Y el día 12 de marzo comenzamos el siguiente seminario titulado Estéticas Migratorias, al que estáis todos invitados. Así que muchas gracias.